Cada persona tiene su propio precio. La única pregunta es cómo encontrarlo. Evelyn Blackwood pronunció estas palabras en silencio, como una oración al revés, mirando la boca abierta de la caja fuerte de acero. En su interior aterciopelado se encontraban fajos ordenados de billetes de $100 y aparte de ellos, en el lugar más visible, un collar antiguo. Los diamantes que contenía, opacos en la penumbra de la oficina, parecían lágrimas congeladas. Su mirada se deslizó de la caja fuerte a la pantalla empotrada en la pared. Docenas de pequeñas ventanas en blanco y negro mostraban cada rincón de su vasta y vacía casa. En una de ellas, al fondo del pasillo, una figura se movía. El nuevo conserje, Samuel Jones, se dirigía metódicamente a la oficina y cada paso era un sordo y alarmante golpe sordo en el pecho de Evelyn. No era una simple observación, era el comienzo de una prueba cruel y meticulosamente calibrada. La última prueba que permitiría que alguien se sometiera dentro de las paredes de esta casa. Señora Gable, dijo por el intercomunicador de la mesa. Su voz era monótona, inexpresiva, como si se filtrara a través del hielo. Sí, señora Blackwood, respondió inmediatamente la voz ligeramente temblorosa del ama de llaves desde el altavoz. Llegará pronto. Asegúrate de que nadie te moleste después de que se vaya. Quiero silencio absoluto. Como usted diga, señora. Se perdió la conexión. Evelyn se recostó en el alto sillón de cuero que crujió en señal de protesta. A sus 60 años, parecía tallada en mármol caro, pero frío. Cabello perfecto, una bata de seda estricta, sin un solo detalle innecesario. Pero sus ojos lo delataban todo. Alguna vez la vida debió de salpicarlos, pero ahora eran como dos brasas apagadas que solo conservaban un brillo punzante y evaluador. Su vida era una fortaleza de rutina y desconfianza. Desayunaba a las 7:15, sola. Revisaba la bolsa hasta las 10. Luego pasaba horas observando las habitaciones vacías de su finca, Blackwood Manor, a las afueras de Savannah. Majestuosa por fuera, parecía un mausoleo por dentro. Las pesadas cortinas de terciopelo de las ventanas nunca se descorrían para dejar entrar la luz del sol. Los invaluables muebles de caoba estaban cubiertos de una fina capa de polvo, no por abandono, sino por desuso. La casa estaba en silencio, solo interrumpida por el zumbido del aire acondicionado y alguna orden ocasional por el intercomunicador. Esta casa era más que un hogar, era una réplica de su alma, espaciosa, opulenta y hermética. La figura en la pantalla se acercó, Samuel Jones. Evelyn volvió a mirar la caja fuerte, los fajos de dinero. No le despertaban más sentimiento que desprecio. El dinero había sido la causa de la primera gran traición. La memoria, obediente, le deslizó una imagen del pasado, nítida y clara como un cristal roto. Una sala de juntas, una larga mesa de roble pulido, su hermano menor, Arthur, con su sonrisa petulante, y su hermana Margaret, repitiendo cada palabra. Hablaban de reestructuración, de optimización de activos, hermosas palabras que ocultaban un robo legalizado. Le estaban arrebatando el negocio familiar que ella, Evelyn, había construido ladrillo a ladrillo tras la muerte de su padre, mientras Arthur malgastaba su dinero en Europa y Margaret estaba ocupada con otro matrimonio fallido. Evie, entiende que esto es por tu bien, dijo Arthur, mirándola fijamente a los ojos sin rastro de vergüenza. Eres una mujer, no tienes cabida en este mundo de tiburones. Te dejaremos lo suficiente para que vivas cómodamente. No gritó entonces, simplemente se puso de pie, miró a las personas con las que había compartido sangre e infancia y vio extraños ante ella, depredadores que podían oler la debilidad. Ese día comprendió que los lazos familiares eran solo cuerdas que te ataban antes de atacar. Su dedo tocó instintivamente el frío diamante del collar de la caja fuerte. La segunda traición no fue tan grande, pero hirió más profundamente, porque iba directo al corazón. James, su prometido,
guapo, encantador, con ojos de poeta y manos de pianista. Le regaló este collar una noche de luna en la terraza de esta misma casa. Le habló de amor eterno, de cómo su alma era más valiosa para él que todos los tesoros del mundo. Y una semana después, su abogado, un viejo amigo de la familia, le puso una carpeta de documentos delante. Contenía impresiones de conversaciones entre James y sus amigos, donde presumía de lo bien que estaba cultivando a una solterona con millones y de que esta joya es una excelente inversión para el futuro. Ella tampoco armó un escándalo. Simplemente le devolvió el collar la siguiente vez que se vieron. Él no lo entendió. Empezó a balbucear algo sobre sorpresas, sobre que no le gustaba. «No es el collar, James», dijo en voz baja. «Es el precio. La conoces mejor que yo». Él palideció, y por un instante el miedo a un ladrón de poca monta, pillado con las manos en la masa, brilló en sus ojos poéticos. Se fue y ella nunca lo volvió a ver, y se quedó con el collar, un recordatorio eterno de que las palabras de amor son el bien más codiciado en la feria de vanidades. Después de eso se aferró. Tenía a Eleanor, la única amiga que la conocía antes del dinero, antes de las traiciones. Eleanor era su ancla, su vínculo con un mundo donde la gente podía reírse sin pedir nada a cambio. No se veían a menudo, pero Evelyn sabía que estaba allí. Eso era suficiente. Y entonces Eleanor se fue. Un ataque al corazón repentino y silencioso, sin drama, sin lucha. Solo el hombre que había sido su última ventana a un mundo de calidez, desaparecido. En el funeral, Evelyn permaneció a un lado, sin derramar una lágrima. No sentía dolor, sino un vacío ensordecedor y absorbente, como si el último muro de su vida se hubiera derrumbado y todo el edificio de su fe en la gente se hubiera derrumbado, sepultándola bajo los escombros. Ese día regresó a Blackwood Manor y le ordenó a la señora Gable que despidiera a todo el personal, excepto a ella misma. Apagó el teléfono y dejó de contestar cartas. Corrió las cortinas y cerró las puertas con llave. La fortaleza estaba acabada. El mundo estaba afuera y ella estaba adentro, completamente a salvo en su soledad. Y ahora, años después, un extraño había entrado en su fortaleza. Samuel Jones ya estaba en la puerta de la oficina. Evelyn se enderezó, su rostro volvió a ser una máscara impenetrable. Se acercó a la pantalla. «Vamos», pensó, volviéndose hacia la figura desprevenida. «Muéstrame tu verdadero yo, muéstrame tu valor. Sé que lo tienes, todos lo tienen. Toma el dinero, toma el collar. Confirma lo que sé con certeza, que no se puede confiar en nadie. Rompe esta última e insignificante brizna de esperanza que de alguna manera aún perdura en mi alma. Por favor, sea un ladrón». La manija de la puerta de la oficina giró lentamente. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. El problema le llegó a Evelyn Blackwood no de golpe, sino con el suave y respetuoso crujido del intercomunicador, que rompió el silencio matutino de su oficina. Odiaba ese sonido. Significaba que el mundo exterior, descarado y sin contemplaciones, intentaba desmantelar sus defensas. «Sí, señora Gable», dijo por el micrófono, sin levantar la vista del libro. Su voz era serena, fría como una losa de mármol. «Disculpe la molestia, señora Blackwood. Acabo de recibir una llamada del señor Henderson». Evelyn se quedó paralizada. El señor Henderson, el conserje, una figura sin rostro, casi silenciosa, que había sido parte de la casa tanto como el viejo reloj del recibidor durante 20 años. Era perfecto. Nunca levantaba la vista, nunca hacía preguntas, y su presencia solo se sentía por la desaparición del polvo. «¿Qué quiere?». La voz de Evelyn era acerada. Un suspiro se escuchó por el altavoz. La señora Gable, su ama de llaves y la única persona con la que se comunicaba directamente, aunque fuera por cable, conocía demasiado bien a su señora. «No volverá, señora. Su hija dio a luz a gemelos esta mañana.
Dice que a su edad debería estar cuidando nietos en lugar de fregar pisos. Me pidió que le transmitiera su más sincero agradecimiento y... «Ya basta», espetó Evelyn. Gratitud. Qué palabra tan vacía y falsa. 20 años de servicio y la deja por unos niños chillones. Un traidor. Igual que los demás, solo ha esperado el momento oportuno. Eso es todo. No, señora, se jubiló para siempre. El silencio en la oficina era ensordecedor. Para cualquier otra persona, esto habría sido una molestia menor. Para Evelyn fue una catástrofe. Un grano de arena se había colado en su mecanismo del universo, perfectamente afinado y estéril, amenazando con detener todos los engranajes. Una persona nueva, una desconocida. En su casa, en su fortaleza, una ola gélida de pánico, casi náuseas, la invadió. «Encuentra un reemplazo», ordenó, apenas manteniendo la compostura. «Ya puse un anuncio en el periódico de la ciudad, en la sección más cara. Como siempre enseñaste, si quieres calidad, paga sin regatear». «Las mismas condiciones», continuó Evelyn, enfatizando cada palabra. «Conduce la entrevista en la salita. Yo observaré. Nada de preguntas personales, nada de referencias a mí, salvo señora de la casa. Y lo más importante, señora, Gable». «Lo recuerdo, señora», respondió la criada en voz baja. «No busco a una limpiadora, sino una sombra, alguien que pueda hacerse invisibles». El proceso de selección se convirtió en un infierno personal para Evelyn, que duró 3 días. Sentada en su oficina, como una araña en medio de una telaraña, miraba fijamente la pantalla que mostraba la imagen de una cámara oculta en la pequeña sala. El primero era un hombre corpulento de unos 50 años, con ojos esquivos. «Menuda casa», Srenia exclamó en cuanto se sentó frente a la señora Gable. «Un palacio, y la señora, supongo, es una verdadera reina. ¿Es viuda?» Evelyn hizo una mueca. «Demasiado curioso», susurró al micrófono apagado. «No busca trabajo, busca chismes. ¡Fuera!». La señora Gable, como si escuchara sus pensamientos, finalizó la entrevista de manera cortés pero firme después de 2 minutos. La segunda era una mujer que parecía una flor seca. Hablaba sin parar, pasando de sus enfermedades a quejarse de sus antiguos jefes. Y la señora Vanderbilt, no te lo vas a creer, me hizo limpiarle todas las hojas a sus ficus, todas. Le dije que tenía artritis, pero no le importó. «Demasiado habladora», sentenció Evelyn. «Sacará secretos de esta casa, no polvo. Fuera». El tercer candidato, un joven con el pelo peinado hacia atrás, exudaba un empalagoso aroma a colonia barata y adulación. «Sería un honor para mí servir en un lugar tan prestigioso», ronroneó. «He oído hablar del gusto impecable de la señora. Cualquier orden que me dé es ley». Evelyn hizo una mueca de disgusto. «Un adulador, de los más peligrosos. Un día te lame las manos, al siguiente te agarra por el cuello. ¡Fuera!». Uno a uno pasaron ante ella en la pantalla, un caleidoscopio de vicios humanos que conocía también: avaricia, estupidez, hipocresía, pereza. Cada uno era una amenaza, cada uno portaba la infección del mundo exterior. Al final del tercer día, Evelyn estaba al borde del colapso. Su orden, establecido durante décadas, se desmoronaba. En los rincones de las habitaciones, le pareció, el polvo ya se espesaba, burlándose de su impotencia. «Señora Gable», dijo por el intercomunicador esa noche, «este es el último. Si no viene, cerraremos media casa con llave. No dejaré entrar a la gentuza». «Ya está aquí, señora. Samuel Jones». Un hombre nuevo apareció en la pantalla. Evelyn se acercó. Joven, de unos 30 años, afroamericano, alto, esbelto, vestía ropa sencilla, pero impecablemente limpia. Pero no fue eso lo que le llamó la atención. Estaba total y absolutamente tranquilo. No se removió en su silla, no miró a su alrededor, examinando los cuadros y jarrones. Su mirada estaba fija en la señora Gable. Se sentó erguido, con las manos en el regazo, y esperó. No había en él adulaciones ni un desafío oculto, solo una preparación profesional, discreta y reservada. «Señor Jones»,
comenzó la señora Gable, siguiendo un patrón bien establecido. ¿Tiene experiencia trabajando en casas particulares grandes? Sí, señora. 3 años con la familia Carlisle en los suburbios del norte. Se mudaron a otro estado. Brevemente, al grano, sin detalles innecesarios. Este trabajo requiere absoluta confidencialidad. ¿Entiendes lo que eso significa? Sí, señora. Eso significa que lo que veo o oigo en esta casa se queda en esta casa. Evelyn no pudo evitar contener la respiración. La redacción era impecable. La señora Gable pasó a abordar una pregunta complicada planteada por la propia Evelyn. ¿Qué te parece esta casa? ¿Te gusta? Era una prueba de adulación. Cualquier otro habría empezado a colmarlo de halagos. Samuel Jones reflexionó un momento. «Es una casa grande, señora», respondió con serenidad. «Hay muchas antigüedades y obviamente cosas muy valiosas. Requerirá un trabajo cuidadoso y meticuloso». No lo apreció. Analizó el volumen de trabajo. Evelyn sintió un extraño pinchazo. No era lo que esperaba. ¿No tiene curiosidad, señor Jones? Solo tengo curiosidad en la medida necesaria para cumplir bien con mis deberes, respondió. Por ejemplo, me gustaría saber cuál es la mejor manera de limpiar esta plata para no dañarla, pero no me interesa saber quién comió de ella ni cuándo. Se hizo el silencio en la oficina. Evelyn observaba la cara tranquila del monitor y 2 sentimientos se debatían en su interior. Por un lado, todos sus años de experiencia gritaban: «Es una máscara, es una actuación, es demasiado bueno para ser verdad». Y por otro, una parte cansada y agotada de ella susurraba: «¿Y si no lo es? ¿Y si es el indicado? Una sombra». Vio sus manos, fuertes, trabajadoras, pero con uñas cuidadas. Vio sus zapatos, no nuevos, pero relucientes. No había nada informal en él. Todo denotaba disciplina y respeto por sí mismo. Él no es como ellos, admitió para sí misma. No era como sus parientes codiciosos, su prometido mentiroso, todos aquellos que le habían enseñado a odiar y desconfiar. Pero eso era precisamente lo que más la asustaba. Él era una excepción, y las excepciones son más peligrosas que las reglas porque te hacen dudar de la inmutabilidad de tu visión del mundo. La señora Gable en la pantalla miró expectante a la cámara, sabiendo que su señora ahora estaba tomando una decisión. Evelyn respiró hondo. Era un riesgo enorme, pero la alternativa, acumulando polvo y suciedad lentamente en su jaula dorada, era aún peor. Tenía que correr el riesgo, pero lo haría bajo sus propios términos. Ella presionó el botón del intercomunicador. «Señora Gable». «Oh, sí, señora». «Contrátalo». Un suspiro de alivio apenas perceptible se escuchó por el altavoz. «Pero», añadió Evelyn con la voz cada vez más gélida, «díselo palabra por palabra. 1 mes de prueba. Paga semanal. Al más mínimo error, a la más mínima violación de los límites, al más mínimo motivo de duda, y no volverá a pisar esta casa. ¿Entiendes?» «Sí, señora Blackwood, lo entiendo todo». «Y una cosa más, redobla la vigilancia. Quiero saber todos sus movimientos». Ella desconectó la conexión y se reclinó en su silla, observando la figura congelada de Samuel Jones en la pantalla, despidiéndose cortésmente de la señora Gable. «De acuerdo, señor Jones», pensó. «El juego ha comenzado. Veamos cuánto le dura la máscara. He esperado 20 años. Puedo esperar 1 mes más». La prueba comenzó a las 8 de la mañana del lunes. Con la precisión de una báscula de laboratorio. Samuel Jones llegó puntualmente, vestido con un uniforme de trabajo sencillo pero impecable. Evelyn, ya sentada en su centro de mando de roble oscuro, observó en uno de los 12 monitores cómo él saludaba en silencio a la señora Gable con la cabeza y desaparecía en la sala de profesores. 5 minutos después reapareció, esta vez con un cubo y un juego de cepillos, y se dirigió al ala este según las instrucciones.
Los primeros días fueron un ritual intenso y prolongado para Evelyn. Apenas se separaba de las pantallas, observaba trabajar a Samuel y trabajaba como nadie en esta casa lo había hecho en décadas. No había alboroto ni pereza en sus movimientos, solo una metódica que se convertía en automatismo. No se limitaba a limpiar el polvo, devolvía la vida a las superficies. Se movía por las habitaciones con el silencio de una sombra delatada solo por el olor apenas perceptible a cera de limón y a limpieza húmeda. Evelyn lo observaba como un depredador observa a su presa esperando un desliz. Allí estaba, en una gran biblioteca, docenas de estantes, miles de libros encuadernados en cuero que no se habían abierto en años. Esperaba que simplemente les quitara el polvo a los lomos, pero Samuel tomó cada libro, los limpió con cuidado con un paño suave y los volvió a colocar exactamente en el mismo lugar, alineándolos con una regla. En una ocasión encontró un pequeño marcapáginas de marfil tirado detrás de una fila de volúmenes. Evelyn se quedó paralizada, le dio vueltas, lo examinó y lo colocó con cuidado en el libro más cercano a la vista, sin curiosidad, sin deseo de apropiárselo. Demasiado perfecto, susurraron sus labios a los monitores silenciosos. Esto no puede pasar. Cambió de cámara, hizo zoom, escuchó el silencio a través de micrófonos sensibles, pero no oyó nada más que el chirrido mesurado de un cepillo o el suave roce de la tela. Él no habló consigo mismo, no suspiró, no se permitió apoyarse en la pared ni un instante para recuperar el aliento. No era una persona, sino una función. Y eso volvía loca a Evelyn. Su desconfianza, agudizada por décadas de traición, buscaba una grieta, una pista, la más mínima imperfección que confirmara que tenía razón. Pero no la había. Al final de la primera semana, la paranoia de Evelyn había llegado a su punto álgido. Ya no soportaba esta perfección, necesitaba un catalizador, una prueba que lo obligara a revelar su verdadera naturaleza. Decidió que había llegado el momento de la primera prueba, aún sutil. El viernes por la mañana, antes de que llegara Samuel, bajó a la sala. Era una habitación enorme y fría, con techos altos, donde los muebles parecían pequeños y perdidos. Sobre la mesa, de centro de caoba pulida, dejó un señuelo. No era solo un objeto caro. Era su pluma estilográfica Montblanc favorita. Un regalo de su padre por su 20º cumpleaños. El cuerpo era de resina negra, el plumín de oro con incrustaciones de platino. Valía una fortuna, pero para Evelyn su valor no residía en el dinero. Era un fragmento de una vida pasada y feliz. Dejándolo a la vista, regresó a su puesto de observación y esperó. Según el horario, la sala era la última habitación del día. Pasaron las horas. Evelyn vio a Samuel limpiar el comedor, luego el pasillo y acercarse a la zona de pruebas. La tensión en su oficina era casi palpable. Podía sentir su propio corazón latir con fuerza. Finalmente, su figura apareció en el monitor número 4. Entró en la sala, tan silencioso y atento como siempre. Empezó por el rincón más alejado, recorriendo la habitación metódicamente. Ahora estaba limpiando la repisa de la chimenea y enderezando el reloj de bronce. Se acercó a las ventanas, lavó los cristales hasta que brillaron como un espejo. Y ahora se acercó a la mesa de centro. Evelyn se inclinó hacia adelante y miró fijamente la pantalla. Samuel vio el bolígrafo. Hizo una pausa, solo un segundo, pero esa pausa fue más fuerte que cualquier grito para Evelyn. Ella vio su mirada fija en el destello dorado. «Aquí está», pensó triunfante, «ahora». Miró a su alrededor. La habitación estaba vacía. No sabía que el ojo invisible de la cámara vigilaba cada respiración. Podría simplemente guardársela en el bolsillo. Nadie lo sabría jamás. La señora Gable rara vez estaba allí y Evelyn nunca salía de su ala. Este sería el momento perfecto. Pero Samuel no hizo lo que ella esperaba. Tomó el trapo con el que había estado puliendo los muebles y con mucho cuidado, sin tocar el cuerpo con los dedos, cogió la pluma.
No la examinó, no la levantó a la luz para admirarla. Cruzó la habitación hasta el enorme escritorio que estaba contra la pared y que no se había usado en 30 años. Allí, en el pesado soporte de bronce, los tinteros aún estaban secos. Samuel colocó la pluma con cuidado en el hueco especial para los utensilios de escritura, en el lugar más visible y apropiado. Luego volvió a su trabajo como si nada hubiera pasado. Evelyn se recostó en su silla. No sentía ni alivio ni alegría. Sintió una punzada aguda, casi dolorosa de decepción, mezclada con un frío desconcierto. Su teoría había fracasado. Su impecable fortaleza de cinismo se había derrumbado. El astuto, susurró al vacío. Es demasiado listo. Se dio cuenta de que esto era una prueba. Está pensando a largo plazo. No le interesan las pequeñas ganancias. Está esperando algo más. El pensamiento la aferró como un salvavidas. No quería admitir que se había equivocado. Admitir su honestidad sería admitir que su propia vida, construida sobre la desconfianza del mundo entero, había sido un error. Era demasiado aterrador. Esa noche, después de que Samuel ya se había ido, llamó a la señora Gable por el intercomunicador. «Señora Gable, venga a verme». La ama de llaves apareció unos minutos después con el rostro tan impasible como siempre. «¿Ha llamado usted, señora?» «Sí, dime, ¿habló de algo el señor Jones hoy? Se quejó. Hizo preguntas». «No, señora Blackwood, ni una palabra, salvo buenos días y adiós, está muy callado». «¿Notaste algo inusual en él?» La señora Gable pensó por un momento. «Solo que la casa nunca estuvo tan limpia, señora. Ni siquiera en la época del señor Henderson. Ese joven es muy meticuloso». «¿En serio?», imitó Evelyn en silencio. «Qué palabra tan anticuada y estúpida». «Está bien, puedes irte». A solas, se quedó mirando las pantallas oscuras durante un buen rato. Su mundo, tan comprensible y predecible, donde todos se guiaban solo por la avaricia y el egoísmo, se había desmoronado. La acción de Samuel no encajaba en ese panorama. Era una anomalía, un fallo del sistema. Y Evelyn sabía que solo había una manera de lidiar con la anomalía: someterla a una prueba aún más severa, que la destruiría o demostraría su veracidad. Su cinismo luchaba con los hechos, pero aún así ganaba. «Es todo un juego», se dijo a sí misma mientras paseaba por la oficina. «Una actuación ingeniosamente montada. Está esperando el premio gordo. Sabe que soy una anciana rica y solitaria. Quiere ganarse mi confianza y luego atacar». Se detuvo junto a la ventana, contemplando el jardín oscuro y descuidado. Por primera vez en años sintió algo más que ira y sospecha, incertidumbre. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si este hombre tranquilo y modesto era realmente quien parecía? La idea le resultó tan extraña y aterradora que la apartó. Number el mundo no había cambiado. La gente no había cambiado. Este jugador en particular simplemente era más astuto que los demás. «Nadie puede tener tanta razón», decidió finalmente. «Todo tiene un precio, y yo descubriré cuál es». El plan para la siguiente prueba, mucho más brutal, ya comenzaba a formarse en su mente. Subiría la apuesta tanto que él no podría resistirse, lo expondría a tentaciones que quebrarían a un santo. Y entonces, cuando finalmente mostrara su verdadera cara, su mundo volvería a su equilibrio familiar, aunque desagradable, y se demostraría a sí misma una vez más que no se podía confiar en nadie. La puerta del modesto apartamento se cerró de golpe tras Samuel, aislándolo del frío esplendor de Blackwood Manor y sumergiéndolo en un mundo de preocupaciones muy diferentes. El aire no olía a cera de limón ni a madera vieja, sino a un tenue aroma a medicina y a una comida sencilla preparándose. Una tos suave surgió del interior de la pequeña habitación. «Sam, ¿eres tú?». En Component Placement se escuchó la voz de una chica delgada. «Soy Maya», respondió, intentando que su voz sonara alegre. Entró en la habitación. Su hermana menor, Maya, de 17 años, estaba sentada en el sofá, envuelta en una manta. Tenía el rostro pálido,
pero sus ojos brillaban con vivacidad y ternura al ver a su hermano. Junto a ella, sobre la mesa, había libros escolares y una pila de papeles. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó. «Como siempre, tranquilo, limpio y con mucho polvo», sonrió sentándose en el borde del sofá. «¿Y tú cómo estás? ¿Te ha dado un vuelco el corazón?». «No te preocupes», dijo ella con un gesto de la mano, pero él notó lo rápido que se cansó de ese simple gesto. «Estaba trabajando en problemas de álgebra. El señor Hendricks dice que puedo presentar los exámenes antes si quiero». «Eres una chica lista», le apretó Samuel la frágil mano. Vio más que libros de texto sobre la mesa. Entre ellos había un sobre nuevo del hospital de la ciudad. Sabía lo que contenía: otra factura, otro recordatorio de que el tiempo se agotaba. Más tarde, cuando Maya ya dormía, se sentó en la cocina bajo la tenue luz de una bombilla. En sus manos sostenía la misma factura del hospital. Los números danzaban ante sus ojos, fundiéndose en una cifra terrible e insoportable. El costo de la operación de corazón que podría darle un futuro a su hermana. El costo de la vida. Trabajaba incansablemente, de día, como conserje en una urbanización, donde una sola silla costaba más que todo su apartamento, de noche, y en su único día libre, como estibador en los muelles, esforzándose por cada $100 extra. Pero todo lo que ganaba se destinaba a gastos corrientes y medicamentos caros que apenas mantenían su frágil equilibrio. Y la suma necesaria para la operación seguía siendo tan esquiva como la luna. La desesperación le subía por la garganta como una ola de hielo. A veces, de pie en medio de las enormes y vacías habitaciones de la finca Blackwood, pensaba en la injusticia del mundo, en el dinero que pesaba como un peso muerto en cajas fuertes y cuentas, mientras la vida de su hermana pendía de un hilo. Pero de inmediato ahuyentó esos pensamientos. Su padre, un hombre sencillo, honesto y bondadoso, le había enseñado desde niño: «Sam, a un hombre se le puede arrebatar todo, menos su nombre y su honor. No vendas ninguno de los dos por nada del mundo». Y estas palabras se arraigaron en él, se convirtieron en su esencia. Se frotó la cara con cansancio. Necesitaba al menos unas horas de sueño antes de su turno en el puerto. Dobló la factura con cuidado y la guardó en un cajón, fuera de la vista de Maya. Ella no podía saber lo mal que estaban las cosas. Su trabajo era aprender y tener esperanza. Su trabajo era hacer realidad esa esperanza, cueste lo que cueste. Evelyn se preparó para el segundo acto de su obra con la metódica precisión de un general que planea una batalla. Seleccionó un viejo abrigo de cachemira que no se había puesto en 5 años. Colgaba en el rincón más alejado del armario, olvidado y sin usar. Lo sacó y lo sacudió. Luego sacó un billete nuevo de $100 de su bolso y, doblándolo con cuidado por la mitad, lo metió en el bolsillo interior del abrigo. «Señora Gable», dijo por el intercomunicador, «dele mi abrigo gris al señor Jones. Hay que lavarlo en seco. Dígale que lo limpie él mismo». «Sí, señora», dijo una voz desapasionada. Evelyn se sentó frente a los monitores. Observó cómo el ama de llaves le entregaba el abrigo a Samuel, quien lo tomó con respeto y lo colgó en una percha especial para transportarlo. No había alboroto ni curiosidad en sus movimientos, solo trabajo. Durante 2 días vivió en tensa anticipación. Imaginó diferentes escenarios. Él encontraría el dinero y simplemente se lo embolsaría. ¿Quién lo demostraría? La anciana lo había olvidado. Eso era todo. O devolvería el abrigo, guardando silencio sobre el hallazgo, y esperaría a ver si ella preguntaba. Eso sería más astuto. Estaba preparada para cualquier manifestación de debilidad humana. Lo ansiaba. Al tercer día, Samuel trajo el abrigo a casa de la tintorería, impecablemente limpio, en una bolsa transparente. Se lo entregó a la señora Gable. Evelyn, observando la escena en la cámara del pasillo, contuvo la respiración. Ya. La señora Gable estaba a punto de llevar su abrigo al piso de arriba cuando Samuel la llamó suavemente. «Señora Gable, un minuto, por favor». Él dio un paso hacia ella y le tendió un billete doblado.
Parece que la señora Blackwood dejó esto en su bolsillo. Dáselo, por favor. La ama de llaves cogió el dinero sin mover el rostro. Por supuesto, señor Jones, se lo transmitiré. Samuel asintió y, deseándoles buenas noches, se dirigió hacia la salida. Evelyn se sentó en su silla, petrificada. El silencio resonó en sus oídos. Él se lo devolvió, con sencillez y naturalidad, como si le entregara un pañuelo que había encontrado. No hubo la menor duda, ninguna vacilación. Ni siquiera le entregó el dinero personalmente para enfatizar su acción. Simplemente hizo lo que creyó correcto. Su mundo, que había reconstruido con tanto esmero tras el último colapso, volvió a resquebrajarse, y esta vez la grieta fue más profunda. Su ingeniosa teoría de la codicia universal se desmoronaba. Se levantó lentamente y se acercó a la ventana que daba al camino de entrada. Vio a Samuel caminando hacia la verja. Su paso era lento, cansado. La luz de la farola iluminó su silueta y por primera vez Evelyn vio no solo a un conserje, no un objeto para sus crueles experimentos, sino a una persona. Se dio cuenta de cosas que las cámaras de seguridad no habían visto. Notó el aspecto desgastado de sus zapatos, los puños deshilachados de su modesta chaqueta. Recordó las ojeras apenas perceptibles que había vislumbrado en el pasillo. Fatiga. No el aburrimiento aristocrático que conocía, sino el cansancio profundo, profundo de un hombre que trabaja duro. Y este hombre cansado, que obviamente necesitaba dinero, le devolvió $100 sin dudarlo, la cantidad que ella gastaría en alguna baratija y luego se olvidaría. Por primera vez en años sintió algo parecido a la curiosidad, no una curiosidad sospechosa, sino pura curiosidad humana. ¿Quién era él, este Samuel Jones? ¿Qué poder lo impulsaba a actuar como si viviera en un mundo olvidado, donde el honor y la conciencia no eran palabras vacías? Esta nueva sensación era desconocida y desagradable. Era como un deshielo tras un invierno largo y familiar. La nieve se derrite, revelando la tierra sucia y fea que se esconde debajo. Su armadura de cinismo y desconfianza, tan fiable y cómoda, empezó a resquebrajarse, dejando entrar una ráfaga de duda. Se sintió vulnerable. No, susurró alejándose de la ventana. No significa nada. Necesitaba recuperar el control. Necesitaba demostrarse a sí misma que tenía razón, que todo esto era solo un preludio, que todos tenían un límite. $100 no era un precio, una pluma estilográfica no era una tentación. Eran solo pequeños señuelos que los peces inteligentes evitaban, esperando el cebo real. Se convenció de ello con desesperación. Su mente se aferraba a la imagen familiar del mundo como un hombre que se ahoga a una brizna de hierba. No podía permitir que un hombre destruyera los cimientos sobre los que se había cimentado toda su vida durante los últimos 30 años. Admitir que tenía razón significaría admitir que ella misma había vivido estos años en una mentira, en una prisión voluntaria que se había construido. Y entonces, en el silencio de la enorme casa, el plan para la prueba final, la más brutal, finalmente maduró en su cabeza. Un plan que disiparía todas las dudas, lo pondría ante una decisión que no le dejaría margen de maniobra, le abriría el corazón mismo de su fortaleza. Entró lentamente en su oficina. Su mano descansaba sobre el frío acero de la caja fuerte. Dentro había suficiente dinero para cambiar la vida de cualquiera, y el collar antiguo de su madre era lo único que aún la conectaba con el pasado, con la época en la que aún sabía creer. Lo exhibiría todo. La puerta de la oficina estaría entreabierta, la caja fuerte, abierta de par en par, y ella observaría. Le daría una tentación a la que nadie que conociera podría resistirse, ni su hermano, ni su prometido, ni las docenas de personas que una vez le habían jurado lealtad. Dos sentimientos luchaban en su alma, la gélida y familiar certeza de que él fracasaría, y un pequeño, casi inaudible brote de esperanza que ella pisoteó de inmediato y sin piedad.
No quería tener esperanza, quería saber, necesitaba confirmación de que tenía razón, aunque esa confirmación fuera desagradable y amarga. Era familiar, y familiar significaba seguridad. Lo tenía todo planeado. Mañana tendría su juicio final, y cuando Samuel Jones cayera, como todos los demás, su mundo volvería a estar completo, frío, vacío, sin alegría, pero completo y claro, y volvería a estar a salvo tras los muros de su fortaleza inexpugnable. El corazón de Evelyn latía con fuerza en su pecho, un latido seco y duro, como un viejo mecanismo de relojería a punto de desmoronarse. Sentada en la oscuridad total de la pequeña habitación contigua a su dormitorio, observaba la hilera de monitores en blanco y negro. Toda su vida, todo su patrimonio se reducía a esas pantallas parpadeantes. Hoy, una de ellas sería el escenario del acto final de su tragedia, la prueba de que había tenido razón. Aquí lo tienes. La figura de Samuel Jones apareció al fondo del pasillo en uno de los monitores. Empujaba un carrito de productos de limpieza, moviéndose con una soltura metódica que antes había despertado sospechas en Evelyn y ahora casi dolorosa. Cada uno de sus pasos tranquilos resonaba con fuerza en su mente abrumada. Lo había preparado todo con una precisión diabólica. La puerta de la oficina no estaba cerrada con llave, solo entreabierta, dejando un espacio de apenas un dedo de ancho. Descuido, no una invitación. Y dentro, en el centro mismo de la habitación, una caja fuerte abierta se abría como una boca negra. Fajos de dinero yacían en los estantes en pilas ordenadas y en lo más alto, sobre un fondo de terciopelo, el collar de su madre brillaba débilmente. El cebo estaba puesto. Samuel se detuvo en la puerta del estudio. Evelyn contuvo la respiración. Él puso la mano en el picaporte, empujó la puerta y entró empujando su carrito. Por un instante hizo lo de siempre, sacudió el enorme escritorio y ordenó los libros. Evelyn clavó las uñas en los brazos del sillón. «Vamos», susurró en voz baja, «date la vuelta, lo verás». Y se dio la vuelta. En el monitor, sus hombros se tensaron. Se quedó paralizado, como si se hubiera convertido en una estatua. Permaneció allí durante lo que debió ser un minuto entero, de espaldas a la cámara oculta. Evelyn solo podía imaginar la expresión de su rostro. Lo vio girar la cabeza lentamente, muy lentamente. Su mirada estaba fija en la caja fuerte abierta. En ese momento, el mundo entero de Samuel Jones se redujo al tamaño de esa caja de acero. No vio muebles antiguos ni cuadros caros en las paredes. Solo vio dinero, no solo papeles, sino una oportunidad, salvación. Al instante, como un relámpago, la imagen de su hermana apareció en su mente. Maya, su rostro pálido sobre la almohada del hospital, su sonrisa que se debilitaba cada día. Volvió a oír la voz del médico, tranquila, comprensiva y despiadadamente cariñosa. La operación es necesaria, y cuanto antes mejor. El dinero, ahí estaba, justo delante de él. Más de lo que podría ganar en 10 años. Un fajo, quizás 2. ¿Quién contaría tanto? Esta anciana solitaria, encerrada en su enorme casa, ni siquiera notaría que faltaba. Para ella era polvo, pero para Maya era la vida, era su risa, su futuro, su próximo cumpleaños. Apretó los puños. El sudor le perlaba la frente, le zumbaban los oídos. La necesidad, una necesidad desesperada, una necesidad animal, lo agarró por la garganta. ¿Qué importaba el bien y el mal cuando su hermana se desvanecía? ¿Qué era el honor comparado con el latido de su corazón? Dio un pequeño, casi imperceptible paso hacia adelante. Sus dedos hormigueaban con el deseo de extender la mano, de alcanzar esta salvación y correr. Correr sin mirar atrás. Ese sería el fin de su tormento. El fin de las noches sin dormir, de las humillantes solicitudes de atraso en el pago, del miedo constante que se le congelaba en el estómago. Un instante y todo habría terminado.
Pero entonces, a través del ruido en sus oídos y la imagen de su hermana enferma, otra voz se abrió paso. Queda, pero dura como el granito, la voz de su padre. La había visto no en el hospital, sino en la vieja mesa de la cocina de su pequeño apartamento, muchos años atrás. Su padre acababa de perder su trabajo, pero se había mantenido en pie. Puso una mano pesada y callosa sobre el hombro de Samuel y dijo: «Hijo, en la vida la gente puede arrebatártelo todo, su casa, su dinero, su trabajo. Lo único que nadie puede arrebatarte hasta que se lo des es tu nombre, tu honor. Eso es todo lo que realmente tenemos. No lo vendas, nunca, a ningún precio». El recuerdo era tan nítido que Samuel se estremeció. Miró sus manos temblorosas. ¿Qué diría su padre si lo viera ahora? Ver a su hijo parado frente a la propiedad ajena, listo para convertirse en ladrón. Retrocedió un paso, luego otro. Se apartó de la caja fuerte, como si lo estuviera observando con furia. Su respiración salía entrecortada y ronca. Miró la habitación con otros ojos, no los ojos de un mendigo desesperado, sino los de un trabajador responsable. No vio tentación, sino desastre. Una caja fuerte abierta, una puerta entreabierta. Esto estaba mal, esto era peligroso. ¿Y si alguien ya había estado allí? ¿Y si el dueño estaba en peligro? La paranoia de la anciana, de la que se hablaba en voz baja en la agencia, de repente le pareció no un capricho, sino un temor fundado. En aquella casa enorme y vacía estaba completamente sola e indefensa. Su propia desgracia se desvaneció por un momento, reemplazada por su preocupación por ella. Ya no pensaba en el dinero, pensaba en hacer lo correcto, no como le decía su padre, sino como le dictaba su propio corazón. Salió rápidamente de la oficina, cerrando la puerta herméticamente tras él. No corrió. Caminó por el pasillo con paso rápido y seguro hacia el intercomunicador más cercano, empotrado en la pared. Evelyn se inclinó hacia adelante en su habitación oscura, con los ojos pegados al monitor. Lo vio irse. Iba a correr hacia la salida y su mundo volvería a la normalidad, pero no corrió. Se detuvo contra la pared. Y entonces su voz salió del altavoz de su habitación. Era apagada y temblorosa, pero cada palabra era ensordecedoramente clara en el silencio sepulcral. «Señora Davis, soy Samuel. Hable con la señora de la limpieza, por favor. Urgente». Pausa. Evelyn lo oyó respirar. «Estoy en el ala de la casera. En la oficina de la señora Blackwood hay una caja fuerte. Está completamente abierta. Me temo que ha habido un robo o algo peor. Creo que deberíamos llamar a la policía y a seguridad inmediatamente. Por favor, date prisa». La voz se apagó. Evelyn permaneció sentada en su silla, incapaz de moverse. Tenía los labios entreabiertos, pero no emitió ningún sonido. Miró la pantalla en blanco donde había estado su figura, pero no lo vio. Vio ruinas, las ruinas de su fortaleza que había construido con tanto esmero durante 30 años. Muros de desconfianza, torres de cinismo, un foso lleno de amargos recuerdos. Todo se derrumbó en un instante, barrido por las sencillas palabras de un hombre al que no le importaba el dinero, sino ella. Su reacción no fue solo honestidad, fue más que eso, fue cariño. No solo no la robó, se apresuró a protegerla. Se quedó allí sentada, paralizada por esta revelación. Era como si le hubieran chupado el aire a la habitación. En el silencio ensordecedor, por primera vez en décadas, se sintió no en una fortaleza, sino en una prisión. Y la llave de esta prisión había estado en sus manos todo este tiempo. ¡Alto! La voz de Evelyn, ronca por el largo silencio y la conmoción, rompió el silencio de su sala de observación. «Señora Davis, cancele todo inmediatamente». Corrió hacia el intercomunicador. Sus dedos, siempre tan seguros y autoritarios, ahora temblaban al presionar el botón de llamada con dificultad. El silencio confuso de la criada se oyó al otro lado de la línea. «Señora Blackwood», no la oí. Samuel dijo:
Sé lo que dijo, espetó Evelyn, sobresaltada por la dureza de su propio tono. Se obligó a hablar con más calma, aunque el corazón le latía con fuerza en la garganta. Fue una prueba, un control de seguridad. Lo inicié yo misma. Notificar al personal no estaba incluido en las condiciones. Hubo una pausa larga y ensordecedora. Evelyn casi podía ver a la señora Davis, quien había trabajado en esta casa durante más de 20 años y conocía todas sus leyes no escritas, tratando de comprender lo que acababa de oír. ¿Una prueba? La señora Blackwood nunca montaba tales representaciones. Prefería las trampas silenciosas e invisibles. ¿Una inspección?, Zrenia preguntó la criada con incredulidad. Pero Samuel estaba tan preocupado. Habló de la policía. Esa es exactamente la reacción que buscaba, mintió Evelyn, sintiendo cómo la vergüenza le subía por las mejillas. Mentir le resultaba fácil. Era uno de los pilares de su fortaleza. Pero ahora se sentía pesado y sucio. Pasó la prueba. La pasó con creces. Dile que vuelva al trabajo y olvídate de esta conversación. Eso es todo. Cortó la comunicación bruscamente, sin esperar respuesta. Su brazo cayó flácidamente a su costado. Evelyn se hundió pesadamente en la silla que había sido su trono unos minutos antes, pero que ahora parecía un muelle. No fue a ver a Samuel. No podía. ¿Qué le diría? Gracias por no convertirte en el ladrón en el que te moldeé con tanto cuidado. Perdóname por pensar que eras tan inútil como todos los demás. Permaneció en su habitación oscura, pero por primera vez en años, la oscuridad la oprimía en lugar de consolarla. Permaneció inmóvil el resto del día mientras las sombras de la habitación se alargaban y se fundían en la oscuridad total. No encendió la luz. Le parecía que la luz brillante solo resaltaría sin piedad la fealdad de su alma. Los pensamientos que había guardado durante 30 años estallaron. Repasó escenas de traición en su mente, una tras otra. Su hermano, Arthur, sonriendo con compasión mientras le explicaba por qué su parte del negocio debía serle transferida temporalmente para mayor eficiencia. Su prometido, James, jurando amor eterno el día antes de que su abogado le presentara pruebas de su fraude con sus cuentas. Cada uno de estos recuerdos era una piedra con la que fortificaba sus defensas. Los consideraba una prueba irrefutable de que no se podía confiar en nadie, de que en cada persona había un ladronzuelo codicioso esperando su oportunidad. Y ahora había llegado Samuel, un simple conserje, un hombre que necesitaba el dinero con más desesperación que cualquiera de sus traidores. Y no lo había aceptado. De hecho, se había apresurado a protegerla. Lo que había hecho no encajaba en su visión del mundo. No solo lo había roto, sino que lo había destrozado. De repente, vio su pasado de otra manera, no como una cadena de patrones, sino como una serie de tragedias individuales. Su hermano la había traicionado, su prometido la había engañado. Pero ¿significaba eso que el mundo estaba hecho de gente como ellos? Había construido una fortaleza para protegerse de 2 o 3 enemigos, pero se había encerrado en ella, aislándose del resto de la humanidad. Vivía en un mausoleo de sus propios agravios, y el acto de Samuel fue el rayo de luz que penetró en la cripta y le mostró que había vida afuera. Pasó la noche sin dormir. Evelyn yacía en su enorme y fría cama, mirando al techo. Por primera vez en décadas, no se sentía una víctima, se sentía una carcelera, cruel e injusta. Había juzgado al mundo entero por unos pocos sinvergüenzas y los había condenado. Y hoy, una sola persona había apelado y había ganado. Cuando los primeros rayos grises del amanecer rozaron las cortinas corridas, Evelyn tomó una decisión. Se puso de pie. Sus movimientos eran lentos, vacilantes, como si estuviera aprendiendo a caminar de nuevo. Se acercó a la ventana y apartó bruscamente la pesada cortina de terciopelo. La polvorienta luz de la mañana inundó la habitación, obligándola a cerrar los ojos. Hacía años que no lo hacía. El sol siempre le había parecido intrusivo y poco ceremonioso. Hoy sintió que era un perdón.
No se vistió con su habitual traje formal, sino con un vestido sencillo. Luego, ignorando el ascensor, lentamente agarrándose a la barandilla, comenzó a bajar la escalera principal. Los escalones crujieron bajo sus pies, como sorprendidos por el peso olvidado de su dueña. No había bajado allí en lo que parecía una eternidad. La señora Davis, que estaba poniendo la mesa para su modesto desayuno en la cocina, se quedó paralizada, cafetera en mano, al ver a Evelyn en la puerta. Su rostro estaba tan sorprendido como si hubiera visto un fantasma. «Señora Blackwood», susurró, «¿sucede algo? ¿Necesita algo?» Evelyn se quedó un momento perdida. No sabía por qué había venido. Solo necesitaba hacer algo, cambiar algo. «Buenos días, Marta», dijo, y el sonido de su nombre en voz alta impactó aún más a la criada. Nunca la llamaba por su nombre. Quisiera preguntarle: «Lo que usted quiera, señora. Por favor, prepara la cena para Samuel. Algo contundente, carne, patatas y pastel de manzana». La señora Davis la miró fijamente, con los ojos abiertos y en silencio. Almuerzo para el conserje. En esta casa, los sirvientes siempre comían por separado y lo que traían. «Y una cosa más, Marta, abre las cortinas en todas las habitaciones del primer piso, que haya luz». Sin esperar respuesta, Evelyn se dio la vuelta y caminó por el pasillo que conducía a su oficina. No la de la caja fuerte, sino la otra, abandonada hacía tiempo. Aquella donde una vez latió el corazón de su antigua vida, la biblioteca. La puerta se dio con dificultad. El aire dentro era denso, con olor a papel viejo y olvido. Una espesa capa de polvo cubría los paneles de madera tallada y los libros encuadernados en cuero. Evelyn se adentró en la habitación. Sus pasos resonaban en el silencio. Llegó a un gran escritorio de caoba. Sus dedos se deslizaron sobre la superficie polvorienta y se detuvieron en el cajón inferior. Estaba cerrado. La llave, pequeña y de bronce, colgaba de una cadena alrededor de su cuello, bajo su vestido. La había llevado durante 30 años sin quitársela. No sabía por qué. El candado hizo clic. Dentro había carpetas ordenadas con las palabras Blackwood Charitable Trust grabadas. Sacó la carpeta de arriba y le quitó el polvo con un soplido. Le temblaban ligeramente las manos. La abrió. Informes antiguos, listas familiares, notas de agradecimiento escritas a mano en papel barato. Había creado este fondo mientras sus padres aún vivían, invirtiendo en él parte de su primer dinero. Creía que la riqueza no era un objetivo, sino una herramienta para mejorar un poco el mundo. El fondo ayudaba a familias en situaciones difíciles, financiaba la educación de niños talentosos de zonas pobres y daba a la gente una segunda oportunidad. Al hojear las páginas, aparecieron rostros. Una niña sonriente cuyas clases de música habían sido pagadas por la fundación. Un hombre mayor que había recibido fondos para abrir un pequeño taller tras arruinarse. Una familia que se había salvado del desahucio en el último minuto. Su mirada se fijó en una de las entradas de hace 20 años, la familia Jones. El sostén de la familia perdió su trabajo principal. Amenaza de perder su hogar. Se ha asignado una suma para saldar la deuda y financiar cursos de reciclaje profesional para el cabeza de familia. Jones. A Evelyn se le encogió el corazón. Claro, podía ser coincidencia. El nombre era común. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si esa semilla de bondad que había plantado hacía tanto tiempo y que había olvidado por completo, enterrada bajo los escombros de sus agravios, finalmente hubiera dado fruto? Estaba sentada en la polvorienta y olvidada oficina, mientras el sol de la mañana entraba a raudales en su casa por primera vez en años. Los muros de su fortaleza finalmente se habían derrumbado, pero en lugar de sentirse indefensa y vulnerable, sintió una extraña, casi olvidada, calidez por primera vez en años. No era calma, era esperanza.
La jornada laboral estaba a punto de terminar. Samuel estaba guardando el inventario en el lavadero cuando la señora Davis se le acercó. Su rostro estaba inexpresivo, pero sus ojos reflejaban preocupación. Samuel dijo más tranquilamente que de costumbre: la señora Blackwood quiere que vayas a su oficina. A Samuel se le encogió el corazón. La oficina. Esa. Así que, después de todo, habría consecuencias. Un escalofrío lo recorrió. Había hecho lo correcto, pero ¿quién sabía qué pasaba por la mente de una mujer tan extraña y retraída? Quizás consideraba su acción impertinente, interferir en sus asuntos. Claro, respondió intentando mantener la voz firme. Ya voy. Se lavó las manos, se ajustó el cuello de la camisa y caminó lentamente por el largo pasillo. Cada paso resonaba con fuerza en el silencio ensordecedor de la mansión. La puerta de la oficina estaba entreabierta. Se detuvo en el umbral y golpeó suavemente el marco. «Pase», se oyó una voz desde dentro. No era una orden imperiosa por un altavoz, sino una voz femenina vivaz y ligeramente ronca. Entró. Evelyn Blackwood estaba sentada tras su enorme escritorio, no en la mecedora junto a la ventana, como la había visto de vez en cuando, sino justo enfrente de la puerta, como una reina en su trono. Pero no parecía regia. Estaba sentada de forma antinaturalmente erguida, con los dedos entrelazados sobre la mesa y sus ojos estaban fijos en él, atentos, estudiando, pero esta vez sin la habitual frialdad. Había algo más en ellos. ¿Vergüenza? «Señor Jones, por favor, siéntese», dijo, señalando con la cabeza la silla del visitante. Samuel se sentó en el borde de la silla, sintiéndose como si lo estuvieran interrogando. Un silencio denso invadió la habitación. Evelyn parecía elegir sus palabras, algo completamente inusual en ella. Te llamé para hablar de ayer», comenzó finalmente con la voz ligeramente temblorosa. «De lo que pasó aquí, con la caja fuerte». «Espero no haberme excedido en mi autoridad, señora», dijo Samuel con cautela. «Simplemente pensé que su seguridad podría estar en peligro». Ella sonrió torcidamente. Era una sonrisa dolorosa. «Mi seguridad no estaba en riesgo, señor Jones. La de su señoría sí». Samuel frunció el ceño sin comprender. «La caja fuerte la dejé abierta a propósito», dijo mirándolo fijamente a los ojos. «Era una prueba, un ensayo, lo último y más asqueroso que te he hecho». Las mejillas de Samuel se sonrojaron, no por vergüenza, sino por la repentina y aguda humillación. Todo este tiempo, el bolígrafo, el billete en el bolsillo, y ahora esto, todo había sido una farsa, un juego cruel de una anciana rica y desenfrenada que se divertía poniendo a prueba la decencia ajena. La ira le subía a la garganta, ardiente y amarga. Evelyn vio el cambio en su rostro y se apresuró a continuar, como si temiera que él se levantara y se fuera. «Por favor, no te apresures a juzgarme, o mejor dicho, júzgame, me lo merezco. Pero escucha, viví una vida en la que fui traicionado por todos en quienes confiaba. Mi familia, mi pareja, todos. Decidí que la honestidad es un cuento de hadas para tontos, que cada persona tiene su precio, y yo quería demostrármelo una última vez con tu ayuda». Ella hizo una pausa y respiró profundamente. «Destruiste mi teoría, destruiste la fortaleza que me llevó 30 años construir, y por eso te pido perdón, por mi monstruosa desconfianza, por ponerte en esta situación». Con estas palabras, sacó lentamente un grueso sobre blanco del cajón del escritorio y se lo acercó. «Esto es para ti. Como disculpa. Aquí hay suficiente para resolver muchos problemas. Sé que los tienes. Tómalo. Te lo mereces, no por lo que hiciste ayer, sino por todo lo que te precedió». Samuel miró el sobre y luego su rostro. La ira que sentía se apagó tan rápido como había estallado, reemplazada por una profunda tristeza. Ante él no veía a una cruel torturadora, sino a una mujer profundamente infeliz y solitaria, paralizada por la vida. Empujó el sobre hacia ella con suavidad pero con firmeza.
Señora, agradezco su gesto, pero no puedo aceptarlo. Evelyn se quedó paralizada y frunció el ceño. No puedes. ¿Por qué? ¿No te basta? No, señora, no se trata de la cantidad. ¿Y luego qué? Su voz se llenó de un tono autoritario. No lo entiendo. Todo el mundo necesita dinero. Samuel la miró a los ojos con calma. Hacer lo correcto no es algo por lo que te paguen, señora Blackwood. Es algo que eliges ser. Si acepto ese dinero, devaluaré mis propias decisiones. Las convertiré en una transacción. Y no están a la venta. Evelyn se recostó en su silla, completamente confundida. Su negativa la impactó más que si hubiera aceptado el dinero y exigido más. Estaba acostumbrada a la idea de que el dinero podía arreglarlo todo, comprar todo. Y este hombre, que lo necesitaba desesperadamente, simplemente lo rechazaba por principios. No le creo, susurró. Debe haber otra razón. ¿Por qué está aquí, señor Jones, en esta casa vacía y fría, por tan poca cosa? ¿Por qué aguanta todo esto? Samuel se detuvo un momento, reflexionando. No había planeado tener esta conversación, pero ahora, mirándola, supo que había llegado el momento. No vine aquí por casualidad, señora Blackwood, y no por dinero. Se inclinó un poco hacia adelante y su voz se volvió más tranquila, más confidencial. Hace 20 años mi padre trabajaba en una fábrica. Era un buen especialista, pero la empresa cerró. Se quedó sin trabajo. Teníamos deudas y el banco iba a embargarnos la casa. Yo solo tenía 10 años entonces, pero recuerdo bien ese miedo. Recuerdo cómo mi madre lloraba por las noches, cómo mi padre no dormía, intentando encontrar al menos una salida. Estábamos en el fondo. Evelyn escuchó con la respiración contenida y su rostro se puso pálido. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, continuó Samuel, ocurrió un milagro. Un día, un hombre del centro comunitario local vino a nosotros y nos dijo que un benefactor anónimo había saldado nuestra deuda de la casa. Y no solo eso. A mi padre le pagaron un curso de reciclaje como carpintero. Eso salvó a nuestra familia. Nos dio un futuro. Mi padre siempre decía que le debíamos a este hombre desconocido una deuda que jamás podríamos pagar. Miró a Evelyn. En sus ojos vio lo que buscaba: reconocimiento. Muchos años después, tras la muerte de mi padre, estaba revisando sus documentos y por casualidad encontré una vieja carta de ese mismo centro. Mencionaba el nombre de la fundación que había brindado ayuda, la Fundación Benéfica Blackwood. La boca de Evelyn se abrió y sus dedos se agarraron a los apoyabrazos de su silla. Empecé a buscar información, terminó Samuel. Descubrí quién lo fundó. Descubrí que vivías aquí, completamente sola. No podía venir simplemente a darte las gracias. Eso habría sido demasiado fácil. Mi padre me enseñó que la bondad se paga con bondad y que una deuda de honor se paga con trabajo. Vi el anuncio de búsqueda y vine aquí. No para quitarle nada a señora Toy Blackwood, sino para pagar la deuda de haber salvado a mi familia, al menos con mi trabajo honesto. Se quedó en silencio. La habitación estaba en completo silencio, roto solo por el suave tic-tac del antiguo reloj sobre la repisa de la chimenea. Evelyn permanecía inmóvil como una estatua. Su mundo no se había derrumbado, sino que se había puesto patas arriba. El hombre al que había sometido a la prueba más cínica resultó ser la encarnación viviente de su propia bondad, olvidada hacía tiempo. Un brote que había atravesado la espesura de su dolor, desconfianza y soledad para presentarse ante ella como un reproche silencioso y un regalo inaudito. Lo miró y por primera vez en 30 años una lágrima rodó lentamente por su mejilla.